Solsticios de Cuna es una obra dramática ambientada en la década del 90, la cual representa una escena familiar de reencuentro con cierta tensión y desborde emocional. En nuestro primer programa de la temporada de invierno 2025 recibimos en Yo Quiero Verte a Daniel Piedrabuena, autor y director de Solsticios de Cuna. ¿Cómo estás, Daniel? Cristian Rao te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Bien? están todos? Bien, bien. Muy bien. Bueno, contanos, ¿cuál es la trama de Solsticios de Cuna y qué características tienen los hermanos que se personifican en la obra? Bueno, esta obra es sumamente conmovedora. Transcurre en la década de los 90, donde dos hermanos que se criaron con mucha ausencia materna, una madre abandónica, afamada actriz, que pasó toda su vida de giras en películas, eh, diferentes eventos por todo el mundo, y esos hermanos se criaron prácticamente solos. Sucede que uno de ellos enferma gravemente y el hermano mayor, a pesar de todo el rencor que tiene acumulado, decide llamar a su madre para que venga a ver a su hijo. Ese día, en la cena de reencuentro, el alcohol empieza a descorrer velos y toda una vida de secretos y silencios empieza a desbordarse en esa cena de reencuentro. Eh, Esta sería ya la cuarta temporada de esta obra y realmente la repercusión que tuvimos en el público fue inesperada, porque eh, tiene mucha verdad esta obra, toca tópicos que son muy reconocibles para las personas, como por ejemplo los momentos de que una persona le tocó ser cuidadora de alguien o ser cuidada, los momentos en que sintió ausencia materna o paterna, en los momentos en que prefirió callar para no incomodar y ese silencio se acumula y cuando se acumula y desborda suceden cosas que uno no quisiera a veces. Entonces, por eso esta obra para mí resultó ser mucho más allá de lo que yo imaginé cuando la escribí. Hola, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Vos recién nos contabas que la obra está situada en la década del 90 y quería Sí, preguntarte si por algún motivo en particular eligieron situar la obra en esa década y también cómo fueron trabajando los personajes y los vínculos teniendo en cuenta que se sitúa específicamente en los 90. sí, esta obra se sitúa en esa década, especialmente, inicio de los 90, porque en esa época la enfermedad del HIV era mortal. Tenía una mortalidad del 100% prácticamente, hasta que empezaron a llegar los medicamentos que eran carísimos, inconseguibles, solo se conseguían en el mercado negro porque no había ninguna obra social que los cubriera. Y este hermano contrae HIV y está en la fase terminal. Entonces, al ver la muerte de su hermano menor, ahí es cuando decide llamar a su madre para que venga porque puede ser la última vez que lo vea. Eh, en ese contexto de época era imposible sobrevivir prácticamente a esa enfermedad. Sí, pensaba, la obra trata temas muy profundos y también me imagino la profundidad de esos vínculos. ¿Cómo lo fueron trabajando teniendo en cuenta la historia llevada a la actuación? ¿Cómo fueron trabajando esos vínculos para que se percibieran reales sobre el escenario? Absolutamente. Esta obra es muy profunda, muy compleja y necesita ser abordada de una manera eh, muy particular, muy personalizada. Eh, por ejemplo, en cualquier obra de teatro, generalmente se busca la sala y después empiezan los ensayos. En este caso, yo decidí primero hacer un trabajo profundo de los personajes, de los vínculos, de las historias y cuánto pesa esa historia en cada personaje para que lleguen a ese momento de reencuentro. Eh, Utilizando todo tipo de métodos para poder llegar a esa emoción que después se transmite en el público. El patrón que nosotros vivimos en cada función en las tres temporadas anteriores era increíble.
era absolutamente increíble, porque al principio era el murmullo de la gente que se acomoda, cerca de la mitad de la obra un silencio absoluto, y de la mitad de la obra al final empezaban a escucharse las narices. Y bueno, las devoluciones a la serie eran impresionantes. Y yo creo que eso fue el fruto del trabajo absolutamente íntegro y profundo que hicimos entre los personajes, individualmente, con cada uno, por parejas y después todos juntos. Recién ahí, cuando el producto estaba en una profundidad emocional madurada, ahí decidí, bueno, vamos a buscar sala y vamos a buscar teatro y ya estamos como para presentarla al público. ¿Y cómo se preparan ustedes emocionalmente, teniendo en cuenta lo que fueron las primeras 3 temporadas, si no me equivoco? Y ahora, el Sí, viernes que viene, se estrena la 4ª temporada. Por ahí, con estos antecedentes, ¿cómo están preparados desde lo emocional, más allá de aprender el guión y demás? ¿Cómo están preparados emocionalmente para pararse en el escenario de cara a lo que puede ser una representación muy fuerte para la gente que lo vaya a ver? sí, sí, absolutamente. Y es muy difícil no tocar la memoria emotiva personal, porque como toca temas muy personales, esta obra y este texto, hay que caminar sobre una línea muy delgada eh, para que no se emocione el actor, sino que se emocione el personaje, ¿entienden? Porque el peligro de eso es que el actor se rompa y no pueda continuar con su texto. Entonces, por eso el trabajo es muy profundo para poder separar eso y para que sufra el personaje y no el actor. La preparación emocional, bueno, primero confío absolutamente en el elenco que fue convocado, absolutamente profesionales, y aparte se entregaron completamente a mi método de trabajo. Así que estamos contentos, estamos emocionados y esperemos que el público se emocione como nos emocionamos todos Wow. en el proceso. En las temporadas que ustedes fueron haciendo hasta el momento, en relación a esto que decías del público, ¿hay alguna devolución, algún comentario que te hayan hecho que recuerdes en particular, que te haya conmovido y que capaz que quieras compartir al aire? Sí, el que primero recuerdo es justamente en la temporada anterior nosotros estuvimos en el teatro multiescena, ahí en Corrientes y Callao, y en una de las funciones, en las primeras funciones, el técnico de iluminación eh, en un momento me codea, porque yo estaba ahí en la sala, en la cabina, y me dice, no sé si voy a poder continuar. Me dice, porque no puedo ver las teclas, no puedo verlas. Estoy muy emocionado. Él lloraba y no podía manejar los controles, porque justamente a él le tocó ser cuidador y se identificó absolutamente con Norberto, el hermano mayor. Después en otra función, una señora se acercó llorando desconsoladamente y me decía, yo fui Inés Campos, que es el nombre del personaje de la madre, pero sin quererlo, porque abandoné a mis hijos porque trabajé mucho, mucho. Tenía 3 trabajos y mis hijos prácticamente se criaron sin mí. Y yo quise darles lo mejor y no pude darles lo único que necesitaban, que era mi presencia. Y así hubo personas que han cuidado enfermos, personas que han sentido la ausencia materna o paterna y esas fueron las devoluciones que hemos tenido, llantos desconsolados, abrazos emocionantes y aplausos de pie. Sí, pensaba qué importante cuando el arte tiene esta capacidad, ¿no? De tocar esas fibras más íntimas en cada uno de nosotros. ¿Qué significa para vos el hecho de hacer arte, de escribir una obra que luego tenga este efecto en las otras personas también, ¿no? Que los lleve a preguntarse y a plantearse cosas sobre su propia vida? Absolutamente nos interpela porque nos hace preguntarnos la importancia de la real importancia de las cosas, que justamente las cosas más importantes de la vida no se compran ni se venden, se dan. Eh, y a veces la vorágine de la vida, la vorágine del sistema en el que nosotros estamos inmersos, de la cultura que se nos impone, se nos pierden muchas cosas básicas, que es amar y ser amado.
Entonces yo simplemente cuando termina la obra invito a todo el mundo a que llame a su ser de querido, que le diga cuánto lo ama, que lo abrace y que le diga que lo quiere, porque a veces el amor da por sobreentendido. Y nosotros necesitamos a veces sentir que alguien nos diga que quiero, aunque sea una vez al día. Daniel, ¿van a estar con la obra varios viernes? ¿Se sabe hasta cuándo va a haber Sí, tiempo? estrenamos el 4 de julio en el Teatro Calderón, en Avenida Donato Álvarez 524, todos los viernes de julio y agosto. Y bueno, hasta donde podamos, hasta donde el público lo decida en realidad. Siempre es el que tiene la última palabra, el público. Bueno, éxitos en este reestreno de la 4ª temporada de Solsticios de Cuna y ojalá puedan estar en cartelera mucho tiempo y más que nada que le haga mucho bien a mucha gente, ojalá Dios quiera. Y así que para repasar, Solsticio de Cuna, viernes 21 horas, se estrena el viernes que viene, 4 de julio. Podés verla en el Teatro Calderón, Avenida Donato Álvarez 524 en la ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Muchas gracias, Daniel, por este contacto con Yogi Verde y muchos éxitos. Déjame mencionar el elenco, por favor, Sí, por supuesto. que es Nora Pavón en el personaje de Inés Campos, Lucio Savena es Norberto, el hermano mayor, y Santiago Negri es Eduardo, el hermano menor, con la asistencia de Gabriel Kohler en ambientación y escenografía. Excelente. Bueno, gracias, Daniel, y éxitos y buen fin de semana. Gracias a ustedes por darme el espacio. Los espero. Gracias. Pasaba Daniel Piedrabuena, autor y director de Solsticios de Cuna, esta obra que estará estrenándose el próximo viernes 4 de julio.